Buen día, bienvenidos a Comentarios al Evangelio del Domingo. En esta ocasión celebrando el 30º domingo del tiempo ordinario, del ciclo C del año litúrgico en el que estamos leyendo el Evangelio de San Lucas. Escucharemos un trozo del capítulo 18, versículos 9 al 14. El texto dice lo siguiente: En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, continuamos escuchando la enseñanza de Jesús acerca de la oración. Habíamos oído el domingo pasado la parábola del juez inicuo y de la viuda insistente. Jesús quería con esa parábola enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer. Ahora, en la misma línea, Jesús quiere enseñar a sus discípulos cuáles tienen que ser las actitudes interiores que debe haber en el corazón del orante para que su oración sea grata a los ojos de Dios y sus ruegos sean escuchados. Y así Jesús nos presenta una historia, otra parábola. Es el medio por el cual Jesús quiere enseñar. Las parábolas son el medio que Jesús ha elegido para enseñar ordinariamente a sus oyentes, porque enseña no con conceptos, sino con imágenes, es decir, con situaciones de vida que los oyentes conocen y conocen muy bien. Jesús contó entonces esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Ya nos damos cuenta allí de que los destinatarios de esta parábola son especialmente quienes tienen esas actitudes, quienes se sienten justos y por ello desprecian a los demás. Claro, finalmente la enseñanza es para todos, que todos nos sintamos destinatarios del mensaje de Jesús. Dice entonces Jesús: dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Jesús ha trazado sencillamente el cuadro que debemos imaginarnos. Dos hombres subiendo al templo para orar, uno fariseo, cumplidor de la ley, fiel a Dios; el otro publicano, cobrador de impuestos, considerado por su pueblo entonces un traidor y por algunos incluso un criminal, porque se aprovechaba de la pobreza de la gente para explotarlos. Efectivamente, los publicanos se enriquecían sobre todo de esquilmar a los pobres. Entonces dice la escritura, Jesús en esta parábola: el fariseo erguido oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. ¿Es que el fariseo está mintiendo? No, en realidad es verdad todo lo que está diciendo. El fariseo no era ladrón, no era injusto, no era adúltero. El fariseo no era como aquel publicano, traidor a su pueblo. Más bien el fariseo era un hombre fiel, un hombre dedicado a Dios. Debemos pensar, pues, no en los fariseos como hombres malvados o de corazón depravado, sino en general, como nos cuentan los historiadores del tiempo de Jesús, que eran hombres dedicados a Dios, celosos por las cosas de Dios. Efectivamente, dice el mismo fariseo: ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. Si es verdad todo lo que dice el fariseo, entonces, ¿por qué vemos al final que Jesús reprueba su oración?
Bueno, nos damos cuenta de que le faltan actitudes fundamentales para que una oración sea agradable a Dios. Primero, la humildad. El fariseo parte de la soberbia. No se dirige a Dios para agradecerle algo que haya recibido de Dios. Se dirige a Dios para decirle: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, injustos, adúlteros, ladrones. Es decir, finalmente esta acción de gracias que dirige a Dios no tiene a Dios como destinatario, sino a sí mismo. Le da gracias a Dios por el esfuerzo que él ha realizado. Él se siente bueno porque se ha portado bien. Por tanto, no está partiendo de la humildad, sino de la soberbia. Y un hombre que parte en su oración de sentirse satisfecho de sí mismo, ya no necesita a Dios. No se sentirá necesitado de su gracia. No necesitará entonces de Dios para ser santo, para ser bueno, para salvarse, puesto que su salvación dependerá solo de sí mismo. Y ha partido entonces equivocadamente de un presupuesto que es errado. Luego entonces dice: el publicano en cambio se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. El publicano es consciente de su pecado, es consciente de que es un pecador. ¿Por qué estaba ahí haciendo oración? No lo sabemos. Si alguien poco tiempo antes le hubiera dicho que era un pecador, o si él mismo había caído en la cuenta de ello, lo cierto es que está allí porque es consciente de que es un pecador. Se ha quedado lejos, ni siquiera se atreve a levantar los ojos al cielo. Lo único que hace es golpearse el pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. La diferencia de la oración del fariseo y del publicano: el fariseo no solamente parte de la soberbia, sino además desprecia a los demás. Él entiende la santificación o la salvación como separación. Es decir, si quiere salvarse o si quiere ser santo, tiene que separarse de los malos. Él comprende a Dios como un Dios que hace distinciones, que ama a los buenos y que rechaza a los malos. Ahí hay un error de base en la oración del fariseo, porque no solamente no parte de la humildad, sino además no confía en Dios, confía en sí mismo y en sus méritos, pero todavía más, no es compasivo con su hermano. No se siente hermano del pecador. Clama a Dios como Padre y sin embargo no ama al prójimo como hermano. Por tanto, ahí hay una oración que no parte de las actitudes necesarias para que una oración sea escuchada: humildad, confianza en Dios, compasión con el hermano, perdón, misericordia. Necesarias estas actitudes para que la oración sea agradable a Dios y para que pueda ser escuchada por Él. El publicano, en cambio, parte de la humildad, reconoce que es un pecador, ni siquiera se atreve a levantar los ojos al cielo y solamente repite en su oración: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. ¿De quién espera la salvación el publicano? De Dios y no de sí mismo. El fariseo, sin embargo, esperaba la salvación, pero de sus propias acciones. Es decir, la salvación dependía de él y no de Dios. Se ha partido entonces de principios distintos. El publicano tiene humildad. En el corazón reconoce su pecado, tiene confianza en Dios porque sabe que solo de Él viene la salvación. No se compara con nadie, porque finalmente sabe que Dios es Padre de todos. Pero al final vemos entonces que las actitudes de cada uno son distintas y por eso la oración del publicano fue escuchada mientras que la del fariseo no. Jesús lo dice al final: yo les aseguro que habla del publicano, bajó a su casa justificado porque su oración fue agradable a los ojos de Dios, su oración fue escuchada. Y aquel no, es decir, el fariseo no bajó a su casa justificado, porque todo el que se enaltece a sí mismo será humillado. Está hablando de la actitud que tuvo el fariseo. Se enalteció a sí mismo, por eso al final será humillado. Este pasivo divino, como le dice la Escritura a estas situaciones que se presentan cuando dice Jesús, será humillado por quien, por Dios, cuando venga el juicio final.
mientras que el que se humilla será enaltecido, es decir, como el publicano que se humilló a sí mismo, será enaltecido por Dios en el juicio final. Pues fijémonos entonces en las actitudes que Jesús nos está invitando a tener para cuando nos presentemos ante Dios para hacer oración, para que nuestra oración pueda ser grata a los ojos de Dios. Humildad, confianza, compasión con el hermano, perdón, misericordia. Tengamos esas actitudes en el corazón y siempre consideremos al hermano, incluso al que se ha equivocado, como hermano y no como ajeno, no como adversario ni enemigo, porque finalmente si llamamos a Dios Padre, nos consideramos hermanos de nuestro prójimo. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Que pasen un feliz día del Señor.